¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestras palabras adquieren su significado más allá de lo que definen los diccionarios? ¿O si el acto de pensar reside únicamente en el silencio de nuestra mente, o si está intrínsecamente ligado a la forma en que nos comunicamos y vivimos? Estos son interrogantes que me han acompañado mientras intento desentrañar la profunda visión de Ludwig Wittgenstein sobre el lenguaje y la mente, una visión que, de hecho, revolucionó la filosofía del siglo XX. Permítanme guiarlos a través del pensamiento de este gigante. Wittgenstein, una de las figuras más prominentes del siglo XX, creía que no había otra forma de conocer el mundo que a través del análisis del lenguaje. Su filosofía se divide en dos fases principales, marcadas por sus obras clave, el Tractatus Logico-Philosophicus y las investigaciones filosóficas. En su obra temprana, el Tractatus, Wittgenstein concebía el lenguaje como un reflejo lógico de la realidad. Para él, el lenguaje era la totalidad de las proposiciones, y estas proposiciones eran imágenes de la realidad. La verdad o falsedad de una proposición dependía de si podía representar una imagen sobre un estado de cosas del mundo, lo que se conoce como la teoría pictórica del significado. Pensaba que los problemas filosóficos surgían de la incapacidad para entender esta forma lógica del lenguaje. Incluso Bertrand Russell consideró el Tractatus una creación maravillosa. Sin embargo, en su obra posterior, Las investigaciones filosóficas, Wittgenstein dio un giro revolucionario y criticó gran parte de la filosofía tradicional, incluyendo su propia obra temprana. Aquí, el lenguaje ya no es un espejo inmutable de la realidad, sino una herramienta de nuestra vida. De forma más vívida, describe el lenguaje como un juego en el que las palabras son utilizadas como herramientas, como las piezas de ajedrez. Esta concepción enfatiza las diversas funciones del lenguaje y cómo el significado de las palabras se determina por su uso. El lenguaje, para el último Wittgenstein, es una forma de vida, una manera de actuar y comportarse, una especie de juego. Su visión es que el lenguaje ordinario no tiene una naturaleza fija, sino que es vago en sus sentidos y contextos concretos, que es donde se encuentra su significado. Esta evolución lo llevó a abandonar la idea de que un lenguaje lógico o formal sería útil para todo. Ahora, adentrémonos en los puntos específicos que nos invitan a la reflexión. ¿Cuál es la crítica de Wittgenstein a la filosofía tradicional? Wittgenstein no estaba interesado en la definición tradicional de filosofía como un intento de explicar la vida y el universo en su conjunto. En cambio, para él, la filosofía es principalmente una crítica del lenguaje. Consideraba que la mayoría de los problemas filosóficos surgen de una falta de comprensión de cómo funciona realmente nuestro lenguaje, describiéndola como una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje. Critica el prejuicio científico de nuestro tiempo que eleva el conocimiento positivo como la forma más alta de relación con el mundo, llevando a una actitud objetivadora y ceguera ante dimensiones trascendentes. La filosofía tradicional busca la esencia de las cosas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la proposición? Ignorando los detalles del uso efectivo de las palabras. Reprocha los principios del idealismo que conciben conceptos y significados como entidades con una naturaleza independiente, casi platónica. Para Wittgenstein, la filosofía no debe construir teorías, sino disolver las perplejidades filosóficas mediante la clarificación del uso del lenguaje, reconduciendo las palabras de su uso metafísico a su uso cotidiano. Argumenta que la metafísica comete el error de confundir investigaciones gramaticales o conceptuales con las factuales. ¿Cuáles son los problemas del lenguaje, el significado y la mente desde la perspectiva de Wittgenstein? El significado de una palabra no es una cosa a la que se refiere, sino su uso en el idioma. Esto es crucial, una palabra o expresión puede tener múltiples usos y, por lo tanto, diferentes significados dependiendo del contexto. Un ejemplo claro es la palabra perro, que puede usarse para describir un animal o como un insulto, cambiando su significado por virtud de su uso. En cuanto a la mente, Wittgenstein se opone a verla como una entidad separada del cuerpo o como un teatro privado. Para él, la mente no es una sustancia ni algo hecho de un material particular, ni siquiera una función cerebral. Más bien, el término mente se refiere a un conjunto distintivo de poderes y habilidades como la razón, la inteligencia, la autoconciencia y el lenguaje. Estas habilidades son características del ser humano en su totalidad, no solo de su cerebro. El pensamiento, según Wittgenstein, no es un proceso incorpóreo. No es un proceso análogo a una actividad física que ocurre en un lugar específico, como el cerebro.
Es una capacidad que se expresa en la práctica y está profundamente enraizada en lo normativo. Como dijo Miguel de Unamuno, la lengua no es la envoltura del pensamiento sino el pensamiento mismo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. ¿Cuál es la crítica de Wittgenstein a la idea de un lenguaje exclusivamente personal? La idea de un lenguaje privado es aquella en la que las palabras de un individuo se refieren a sus sensaciones o pensamientos internos subjetivos, de modo que solo él puede conocer su significado. Wittgenstein critica esta noción vehementemente. Argumenta que un lenguaje privado carecería de criterios de identidad para las sensaciones y de criterios de corrección para las palabras asociadas. Si una sensación fuera verdaderamente privada, ¿cómo podría yo saber que nadie más tiene este dolor si solo tengo acceso a los míos? La memoria no es un criterio fiable, pues saber el significado de una expresión y creer saber el significado se volverían lo mismo. Además, un lenguaje privado no tendría ninguna finalidad o función en la vida humana. Usar una palabra solo para asociarla con una sensación privada carecería de sentido práctico. Una palabra aislada de una gramática, de un conjunto de reglas y actividades en las que cumple un papel, simplemente no es una palabra. Wittgenstein sentencia, un proceso interno necesita criterios externos. No niega la existencia de sensaciones internas, sino el carácter privado de los conceptos mentales. La confusión nace de una imagen falsa de nuestros procesos internos, producto de analogías superficiales en la gramática del lenguaje, como la que hacemos entre proposiciones que hablan del mundo físico y las que hablan de lo mental. ¿Cuál es el concepto de juego de lenguaje en Wittgenstein? Como ya mencioné, para Wittgenstein, un juego de lenguaje es el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Representa la actividad humana en la que el lenguaje no es una entidad abstracta, sino una forma de vida. La idea central es que el significado no es un objeto, sino el uso de una palabra en un contexto específico. Existen innumerables géneros de juegos de lenguaje, y nuevos juegos surgen mientras otros caen en desuso. Los juegos de lenguaje están regidos por reglas, pero seguir una regla no es un acto privado, sino una práctica social o costumbre. Se ilustra con el ejemplo de un constructor y su asistente. Cuando el constructor nombra materiales como bloque o ladrillo, el asistente proporciona lo que se necesita, jugando un juego con palabras y realizando tareas. Así, la comunicación es un juego entre hablante y oyente, donde las acciones y el contexto son inseparables del lenguaje. Explora sobre la interpretación, ideas y creencias desde la perspectiva de la psiquiatría. Aunque Wittgenstein no se adentró directamente en la psiquiatría como campo de estudio, sus ideas tienen implicaciones en cómo entendemos la mente y el comportamiento. La neurociencia moderna, por ejemplo, ha conceptualizado el habla interna como parte del sistema del lenguaje, pero un enfoque interdisciplinario, que se alinea con el espíritu wittgensteiniano, sugiere que es multidimensional y está situado tanto en el sistema del lenguaje como en sistemas más generales. En el contexto de ciertas condiciones psiquiátricas, como las alucinaciones en la esquizofrenia, la teoría de codificación predictiva en neurociencia ofrece una posible explicación. Si el modelo predictivo del cerebro falla o da demasiado peso a las expectativas previas, se podrían percibir cosas que no están ahí. Esto es un ejemplo de cómo una perspectiva empírica del cerebro influye en el pensamiento filosófico sobre la normalidad y la patología de la mente. Wittgenstein, al criticar la idea de un lenguaje privado, también toca la cuestión de la comprensión de la interioridad de los demás. Para él, la duda intelectual sobre si una persona siente dolor, a pesar de las evidencias cotidianas, es rebajada a un tipo de psicopatía, no a un problema empírico de falta de evidencia, sino a un problema conceptual, una ceguera para reconocer el dolor en lo que vemos. Esto subraya cómo nuestras formas de vida y nuestra actitud hacia los demás son fundamentales para comprender sus estados mentales y sus expresiones, incluyendo aquellas que podrían considerarse patológicas. Explora el valor pragmático en los elementos extralingüísticos. El valor pragmático en Wittgenstein subraya que el lenguaje es una actividad humana inmersa en un sistema de prácticas. El significado de una palabra no es una entidad abstracta, sino su uso en el contexto. La comprensión del significado depende del contexto comunicativo y la intención del hablante. Los elementos extralingüísticos, como la situación, el emisor, el destinatario y el conocimiento compartido del mundo, son cruciales para interpretar los enunciados. Un ejemplo clave es cómo la misma palabra, como psicótico, puede ser una descripción en un contexto médico o un insulto en una discusión, demostrando sus diversos usos y reglas.
Wittgenstein también considera el tono de voz, la postura corporal y los gestos como modos de saber y expresión, que son relevantes para la filosofía a pesar de ser a menudo excluidos por el ideal de conocimiento científico. El lenguaje es una praxis vital comunitaria que forma parte de una actividad o de una forma de vida. Sin una forma de vida común, no sería posible ni siquiera reconocer una actividad ni descifrar el sentido de sus acciones. ¿Hay incompatibilidad entre las dos obras principales de Wittgenstein? Sí, existe una clara incompatibilidad en la concepción del lenguaje entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas. En el Tractatus, Wittgenstein defendía una concepción logicista y referencial, buscando una estructura lógica subyacente para un lenguaje ideal sin ambigüedades. El lenguaje se veía como un espejo del mundo. Sin embargo, en las investigaciones, Wittgenstein tomó un paso más revolucionario al criticar toda la filosofía tradicional, incluyendo su propia obra temprana. Aquí, optó por una visión más pragmatista del lenguaje, viéndolo como un conjunto diverso de herramientas o útiles, un juego con funciones diversas y sin una naturaleza fija. Wittgenstein mismo se dio cuenta de que en el Tractatus había confundido el concepto propio de lenguaje, y que el lenguaje lógico o formal no era útil para todos. Aunque ambas obras son hitos en su filosofía, el cambio es fundamental. Pasó de una búsqueda de esencias y una correspondencia rígida entre lenguaje y realidad a una comprensión del significado como uso en contextos vivos y vagos, enlazado con nuestras formas de vida. El desempeño de los grandes modelos de lenguaje, LLM, respaldan la idea de Wittgenstein de que el significado es uso. El rendimiento de los grandes modelos de lenguaje, LLM, contemporáneos, entrenados para predecir texto, por ejemplo, la siguiente palabra en una secuencia, a partir de vastos datos textuales, muestra una fascinante alineación parcial con la idea de Wittgenstein de que el significado es uso. Al aprender las estructuras estadísticas del lenguaje a través de su exposición masiva al texto, estos modelos se comportan como sistemas predictivos. De hecho, estudios de neuroimagen han revelado que los patrones de activación en ciertos LLM pueden predecir linealmente los patrones de actividad en la corteza humana durante la comprensión narrativa. Esto sugiere que cerebros humanos y redes artificiales pueden converger en soluciones similares para procesar el lenguaje. La mejora en la correspondencia con datos de fMRI cuando un LLM, GPT-2, es modificado para realizar predicciones jerárquicas, no solo de la siguiente palabra, sino de palabras más lejanas, respalda la idea de que la predictibilidad es un principio central en el sistema de lenguaje del cerebro. No obstante, esta alineación es solo parcial. Los LLM actuales, a pesar de su destreza en predicciones locales, todavía presentan dificultades con la coherencia a largo plazo, la comprensión contextual profunda o las estructuras jerárquicas complejas donde los humanos son expertos. La teoría de la codificación predictiva sugiere que el cerebro humano realiza predicciones en múltiples escalas de tiempo y capas de abstracción, algo que los modelos de IA aún no replican completamente. Filósofos como Searle, con su argumento de la habitación china, advertirían que la correlación con datos cerebrales no equivale a una comprensión consciente genuina. Las diferencias podrían residir en ingredientes cognitivos que la IA carece, como tener un cuerpo, emociones o experiencias de vida. El enfoque del cerebro empírico enfatiza que los datos de entrenamiento del cerebro incluyen la riqueza completa de la experiencia del mundo real, algo que la IA aún no posee. Esto implica que el uso del que hablaba Wittgenstein es mucho más que una cuestión textual, es una práctica encarnada y experiencial. ¿Cuál es la relación entre la neurociencia y la filosofía de la mente? ¿Desafían la interpretación de Wittgenstein? La neurociencia actual, especialmente la neurociencia cognitiva, busca dilucidar las bases neurofisiológicas del lenguaje. Este campo, que surgió a finales de los años 70, estudia las funciones cerebrales superiores como el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Existe un debate activo sobre si los hallazgos neurocientíficos desafían o complementan la interpretación de Wittgenstein. Por un lado, autores como Maxwell Bennett y Peter Hacker, basándose en el segundo Wittgenstein, argumentan que la filosofía de la mente ofrece una crítica de sentido que debe ser respetada por la neurociencia, ya que impone las condiciones de sentido para que los hallazgos empíricos tengan validez. Ellos critican la falacia mereológica, que consiste en atribuir propiedades psicológicas, que pertenecen al ser humano como un todo, a una parte del organismo, como el cerebro. Argumentan que el cerebro no es el propietario de la razón o las emociones, sino el ser humano completo. Desde esta perspectiva,
Preguntar dónde ocurre el pensar es un error conceptual, una falsa analogía. Por otro lado, figuras como Daniel Dennett y John Searle han objetado las posturas de Bennett y Hacker. Searle, por ejemplo, ha sugerido que la estrategia de Wittgenstein para evitar el solipsismo del lenguaje privado podría llevar a un conductismo aún más sofisticado. La neurociencia, a través de la teoría de la codificación predictiva, propone que el cerebro es fundamentalmente un órgano de predicción, un mecanismo concreto por el cual el cerebro construye nuestra experiencia subjetiva. Esta perspectiva, que apoya una visión fisicalista y funcional de los procesos mentales, sugiere que preguntas antes puramente filosóficas pueden ser abordadas empíricamente. ¿Esto desafía a Wittgenstein? En cierto modo, sí, en cuanto a que la ciencia puede ofrecer explicaciones causales o correlaciones neuronales para fenómenos que Wittgenstein consideraba normativos y contextuales. Para Wittgenstein, las explicaciones causales, e.j. Las conexiones neuronales de un dolor, no explican la complejidad de la experiencia ni las razones de un pensamiento. Pensar en el pensamiento como un proceso fisiológico, o buscar representaciones fisiológicas de percepciones, es para él una forma de paralelismo psicofísico que, incluso si existiera, no nos ayudaría a comprender el sentido de lo que vemos o pensamos, ya que el pensamiento es un fenómeno dirigido conceptualmente hacia algo. El significado no se encuentra en una imagen cerebral, sino en la vida normativa del hombre. Sin embargo, el enfoque del cerebro empírico no elimina las preguntas filosóficas, sino que las reformula, llevándonos a un empirismo pragmático que busca comprender la mente al estudiar el cerebro en acción. Wittgenstein no rechazaba la investigación científica, sino la reducción de la complejidad humana a explicaciones puramente causales. ¿Cuál es la interconexión entre la neurociencia y la ciencia ficción? La interconexión entre la neurociencia y la ciencia ficción es explorada por neurocientíficos como Rodrigo Quian Quiroga, quien utiliza clásicos del género como Blade Runner o Inception para abordar grandes interrogantes no solo de la neurociencia, sino de la filosofía del siglo XXI. A través de la ficción, se discuten temas como la inteligencia de las máquinas, los androides, los cyborgs, la manipulación de recuerdos, la inmortalidad y la conciencia. Quian Quiroga, aludiendo a la capacidad del cerebro humano de generalizar y abstraer, lo contrario del mero detalle que caracteriza a las máquinas actuales, resalta el papel de las neuronas de Jennifer Aniston que responden al concepto, al significado, y no a estímulos específicos. Para él, el lenguaje ha sido fundamental en esta evolución humana, permitiéndonos categorizar y conceptualizar. La ciencia ficción especula sobre las implicaciones del materialismo, mente y cerebro son lo mismo, y hasta qué punto la neurociencia podría llevarnos a implantar recuerdos o leer la mente. También se plantea el peligro del bombardeo de información, que, según Quian Quiroga, atenta contra aquello que nos hace humanos y que nos distingue de otros animales o de las computadoras. La ciencia ficción sirve como un espejo para reflexionar sobre estos futuros distópicos o para imaginar futuros utópicos basados en una mayor atención y pensamiento profundo. ¿Cuál es la crítica a la tendencia moderna a naturalizar la mente? La naturalización de la mente es una tendencia contemporánea que busca reducir los diversos procesos de la mente a fenómenos relacionados con la actividad neuronal del cerebro. Implica transformar la conciencia en algo analizable en términos científicos y explicar los procesos mentales en términos físicos o neuronales. Esto significa que hablar de estados de conciencia, de sensaciones y representaciones, de emociones y pensamientos es hablar de las neuronas y de sus sinapsis. Wittgenstein, en su obra, realiza una crítica fundamental a esta tendencia. Sostiene que estas teorías contemporáneas no logran comprender la naturaleza normativa del fenómeno que intentan esclarecer. La naturalización se basa en una falsa analogía entre objetos físicos y mentales, lo que lleva a falsas preguntas y sinsentidos implícitos. Argumenta que el cerebro no es el propietario de la razón, la inteligencia o las emociones, sino el ser humano en su conjunto, lo que Hacker llama la falacia mereológica. Para Wittgenstein, el pensamiento, el dolor o la alegría no pueden reducirse a leyes causales que rigen el comportamiento neuronal. El pensamiento tiene razones y motivos, no causas. Incluso si existieran correlatos fisiológicos de nuestros estados mentales, el paralelismo psicofísico, esto por sí solo no nos ayudaría a comprender la complejidad de nuestra experiencia o a lidiar con ella en la vida cotidiana, sería una explicación vacía, huera. La naturalización de la mente, al tratar problemas conceptuales como si fueran científicos,
es vista como una forma nueva, velada, de metafísica. La filosofía no debe explicar la vida humana con causas, sino describirla en su riqueza fenoménica. ¿Las teorías de la cognición deben basarse firmemente en datos neurocientíficos empíricos? Contrasta esto con las ideas de Wittgenstein. El enfoque del cerebro empírico postula que las teorías de la cognición y la conciencia deben basarse firmemente en datos neurocientíficos empíricos. Este enfoque ve el cerebro como una máquina predictiva que interpreta el mundo activamente generando expectativas y minimizando errores de predicción. Utiliza tecnologías como fMRI y ECOG para verificar estas hipótesis sobre la actividad cerebral. Este enfoque apoya una visión fisicalista y funcional de los procesos mentales y argumenta que preguntas antes puramente filosóficas pueden ahora ser abordadas empíricamente. La postura de Wittgenstein contrasta significativamente con esta visión en su énfasis. Aunque Wittgenstein fue un analítico del lenguaje y valoraba la observación, su interés no era establecer conexiones causales, sino describir la naturaleza normativa y contextual de los fenómenos mentales dentro de los juegos de lenguaje y formas de vida. Para Wittgenstein, una explicación puramente fisiológica o empírica de un estado mental no capta la riqueza conceptual y simbólica de nuestro comportamiento. El problema de la naturalización es que reduce la comprensión a la determinación de orígenes causales, ignorando la peculiar naturaleza normativa de lo mental. Aunque reconoce los avances de la investigación científica en el cerebro, Wittgenstein aboga por la diversidad del método y la comprensión de la complejidad humana en lugar de reducirla. Su naturalismo no es científico, no busca explicaciones causales, sino describir un entramado de relaciones no lineal. Para él, la filosofía se dedica a la descripción, no a la explicación causal, y busca la comprensión integral de la vida humana, manteniendo los ojos abiertos a su riqueza fenoménica. Una explicación científica de la conciencia, aunque resuelva el enigma, no reduciría nuestra perplejidad frente al fenómeno explicado, pues siempre podríamos preguntar ¿y por qué? En síntesis, lo que hemos explorado es la profunda evolución en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, desde su temprana concepción del lenguaje como un reflejo lógico de la realidad en el Tractatus, hasta su visión tardía, revolucionaria y pragmática, del lenguaje como un juego entrelazado con nuestras acciones y formas de vida en las investigaciones filosóficas. Esta transición nos muestra que el significado no es una esencia, sino un uso contextual y social. Hemos visto cómo Wittgenstein critica la filosofía tradicional por su afán de buscar esencias y por caer en embrujos lingüísticos que generan pseudoproblemas. Su desmantelamiento del lenguaje privado resalta la naturaleza pública y normativa de la mente y el significado, argumentando que no puede haber un sentido puramente subjetivo e incomunicable. El valor pragmático del lenguaje se revela en la importancia de los elementos extralingüísticos y el contexto para la comprensión. Consideramos como los grandes modelos de lenguaje, aunque alineados en parte con la idea del significado como uso a través de la predicción, aún no alcanzan la complejidad de la comprensión humana, que está arraigada en la experiencia encarnada y las formas de vida compartidas. Finalmente, la crítica de Wittgenstein a la naturalización de la mente y al paralelismo psicofísico no es un rechazo a la ciencia, sino una llamada a reconocer los límites de las explicaciones puramente causales para fenómenos que son intrínsecamente normativos y contextuales. La neurociencia, si bien avanza en la comprensión del cerebro, debe complementar la riqueza de la experiencia humana, no reducirla a meras descargas neuronales. Así, para responder a nuestras preguntas iniciales, ¿cómo nuestras palabras adquieren su significado más allá de lo que definen los diccionarios? Nuestras palabras adquieren significado no por lo que representan en abstracto, sino por cómo las usamos en nuestra vida cotidiana, en los diversos juegos de lenguaje que compartimos con otros, entrelazadas con nuestras acciones, intenciones y el contexto social y cultural en el que vivimos. O si el acto de pensar reside únicamente en el silencio de nuestra mente, o si está intrínsecamente ligado a la forma en que nos comunicamos y vivimos. El acto de pensar no reside únicamente en un proceso cerebral o mental aislado. Para Wittgenstein, el pensamiento es una capacidad que se expresa en la práctica y está profundamente ligado al lenguaje y a la vida normativa del ser humano en su totalidad. No es una actividad privada o incorpórea, sino que se manifiesta y adquiere sentido en nuestras interacciones, nuestras formas de vida y la complejidad de nuestro comportamiento. El lenguaje no es solo una envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo.